Domingo 23 de mayo del 2021. Hoy el calendario litúrgico marca la festividad de Pentecostés. Y vamos a hablar sobre Pentecostés, lo que significa para el Antiguo Testamento y lo que significó para el Nuevo Testamento. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta nueva oportunidad, Padre amado, que vamos a estar expuestos a tu bendita palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo, que por su unción, Señor, podemos hablar de parte tuya, Padre amado. Gracias, Papito, en el nombre de Jesucristo, por todos los que ven y escuchan este video. Gracias, muchas gracias, Padre, por este día. En el nombre de Jesús, amén. Pentecostés, 23 de mayo, como decíamos, se basa en una fiesta judía llamada Shavuot, que es el plural de otra palabra también que es Shavua, que significa semana. Y se celebra 50 días transcurridos tras la aparición de Dios en el monte Sinaí. Durante el domingo de Pentecostés, los judíos conmemoran la entrega de los mandamientos. Pero, ¿qué representa Pentecostés en el Nuevo Testamento? Durante Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia de Jesucristo bajo la dirección del Espíritu de Jesucristo, la cabeza, la única cabeza de la Iglesia. ¿Y qué significa Pentecostés? Es una festividad de carácter religioso, lamentablemente, en este tiempo, que se celebra 50 días después de la Pascua, o sea, hoy día. La etimología de la palabra Pentecostés proviene del latín Pentecoste y del griego Pentecostés, que significa quincuagésimo. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Como una festividad que promulgaba la ley de Dios en el monte Sinaí y que todos lo celebraban alrededor de 1500 años antes de Cristo. El acontecimiento más destacado en la historia del pueblo hebreo. Pero, ¿y qué significa para el Nuevo Testamento la fiesta de Pentecostés? La venida del Espíritu Santo, ese preciso día que muchos judíos estaban visitando Jerusalén, y ese día vino el Espíritu Santo del seno del Padre, y es el acontecimiento más importante en la historia de la Iglesia. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo a los apóstoles en ese día de Pentecostés? Primero que los hizo fuertes, audaces y santos para anunciar el Evangelio con fidelidad a todo el mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8, es importante que veamos, porque no puede ser que simplemente se haya convertido en una festividad religiosa. Decíamos que es el acontecimiento más importante en la historia de la Iglesia. Hablando el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Señor Jesús les anunció antes de partir a la presencia del Padre que iba a haber una manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros?
de igual manera que en la forma que se manifestó en los apóstoles. Y eso lo vemos a través de la oración y el estudio de la Biblia, a través de la predicación, de la enseñanza. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es que nosotros vivimos según el Espíritu y la palabra, hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer en el entendimiento del plan de Dios y de nuestro papel en dicho plan. ¿Cuáles son entonces las manifestaciones del Espíritu Santo según la Biblia? Primeramente, necesitamos saber lo que significa para el creyente el Espíritu Santo. Según la Biblia, es el Espíritu de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu de Cristo, que habita en el cristiano para ayudarnos a sobrellevar las adversidades propias de la vida y ser testigos de Cristo con poder. Eso tiene que ver con la cita anterior que hemos leído. Palabras del Señor Jesús, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso me trae a memoria un pasaje que lo vamos a usar como testimonio, algo que sucedió. Nos invitaron a dos pastores y con el que les habla a uno de esos seminarios de vida en el Espíritu de una comunidad muy, muy, muy antigua, con hombres ya mayores, y entonces ese seminario terminaba con el bautizo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a un pastor amigo que estaba con nosotros, en ese momento, él les pregunta a los asistentes, que todos eran cristianos de muchos años, ¿no? Y les pregunta: ¿y ustedes para qué cosa quieren recibir el Espíritu Santo? Entonces algunos dijeron: sí, para sentir eso de la primera vez que cuando recibimos, para recordar. O sea, no entendían lo que el Señor Jesús tenía como propósito al enviar el Espíritu Santo sobre nosotros. Y una vez más lo leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces recordamos lo que pasó con los apóstoles, cómo es que cambió sus vidas, cómo es que ellos estaban en el aposento alto, prácticamente estaban orando, porque esa es la orden que dio el Señor Jesús, esperando precisamente este acontecimiento que cambiaría la vida de todos y sería el inicio de una iglesia, la iglesia de Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces dice que los hizo fuertes, audaces y santos para anunciar el Evangelio. Y es tan cierto esto que Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, los 120, con María, la madre de Jesús, salió al frente y dio su primer discurso, su primera prédica, su primer mensaje, y se convirtieron 3,000. O sea, salió de ese temor, salió de ese cuidado por su vida, con audacia, y predicó a Cristo Jesús, y ese día se convirtieron 3,000. Entonces recibimos el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Sí, sabemos que hay manifestaciones cuando uno recibe el Espíritu Santo, pero el fin principal es que Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, esté con nosotros para cumplir la gran comisión. Para que cada vez que hablemos, la unción del Espíritu Santo esté con nosotros. Bien, sigamos viendo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Vamos a ver. Primero hemos visto de que quién es el Espíritu Santo.
que habita en nosotros, en el cristiano, para ayudarnos a sobrellevar las adversidades propias de la vida y ser testigos de Cristo con poder. Y este Espíritu Santo fue prometido por el Padre, hermanos. Y vayamos al profeta Joel, en el capítulo 2, versículos del 28 al 29. Dios promete derramar su Espíritu sobre todo su pueblo. Porque en el Antiguo Testamento se manifestaba el Espíritu de Dios solamente sobre 3 tipos de personas: reyes, sacerdotes y profetas. Pero Dios promete un derramamiento de su Espíritu sobre todo, sobre toda carne. Y dice: y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos, que en ese tiempo era una institución consentida, la de esclavos, la de siervos, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces fue prometido por el Padre, pero fue anunciado también por el Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Y vayamos todos al capítulo 14 del Evangelio de Juan. A partir del capítulo 14 vamos a ver mucho acerca de lo que es el Espíritu Santo, sus manifestaciones y cuál es la obra también del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, vamos a leer del versículo 15 hasta el 18 y también el 26. Entonces dice: si me amáis, está hablando el Señor Jesús, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, o sea, otro igual a Él, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ese Espíritu, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La presencia del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros es evidente, hermanos. Jesucristo está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y el versículo 26 del mismo capítulo 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, porque es el Espíritu de Cristo. Entonces, vemos que lo prometido por el Padre es anunciado por Jesucristo al final de su ministerio. Y en Juan capítulo 16, 7, nos dice el Señor también: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y vamos otra vez a Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que en Marcos 16:15 hacia adelante, el Señor Jesucristo nos deja la gran comisión: ir y predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Pero teníamos que ir no solamente preparados, capacitados, sino equipados con el Espíritu Santo. Por eso dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Establece un itinerario. Primero dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, o sea, en la ciudad, en toda la provincia, Judea, en Samaria, que estaba fuera de Judea, y hasta lo último de la tierra.
y eso se ha cumplido. Y eso se viene cumpliendo todos los días por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora veamos cómo es la venida del Espíritu Santo. Lo encontramos en Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, que para los judíos que todavía no habían conocido a Jesucristo, que no habían creído todavía en Él, que estaban en la religión judía, este Pentecostés tenía una connotación diferente, ¿no es cierto? Recordar la entrega de los mandamientos al pueblo de Israel. Pero precisamente en ese tiempo en que había congregada mucha gente, judíos de todas las regiones en Jerusalén, es cuando viene el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí a continuación vemos la evidencia de esa llenura del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Vamos a ver a continuación cómo es la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Y nos vamos a Lucas, capítulo 12, versículo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 12. Palabras del Señor Jesús. Le dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. O sea, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y seguimos. Entonces, el Espíritu Santo nos enseñará qué decir en el momento que necesitemos hablar. El Espíritu Santo también nos enseñará y recordará. ¿Qué nos va a recordar? Juan 14, 26. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es el que nos guía en esta vida de fe. 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo también convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11. Dice la palabra, y cuando Él venga, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, y ya vino, está en medio de nosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y seguimos viendo la obra del Espíritu Santo, que es amplísima, hermanos. Dice la palabra de Dios que también nos guiará a toda verdad. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque es el Espíritu de Cristo, Él dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso dice que es el Espíritu de verdad, porque es el Espíritu de Jesucristo, que es la verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Glorificará a Jesucristo, nos dice el versículo del 14 al 15. El Espíritu Santo
glorificará a Jesucristo, que ya no está con nosotros físicamente. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo va a guiar a la iglesia, va a guiar la obra de evangelización en la tierra y por tanto va a seleccionar también a los hombres y mujeres para la obra. Y eso lo ha hecho desde el día que fue enviado del seno del Padre en la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver en Hechos capítulo 13, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, o sea, Saulo, Pablo. Ministrando estos al Señor, o sea, orando, alabando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona. El Espíritu Santo habló. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermanos, la imagen que nos han dado de lo que es el Espíritu Santo, y lo representan con una paloma, pues simplemente es una de las manifestaciones, porque no era una paloma, sino como una paloma. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Dios con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo selecciona ¿a quién? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os los he llamado. Entonces, el Espíritu Santo está dirigiendo la obra de evangelización en el mundo no judío, en el mundo conocido en ese tiempo, que eran las provincias conquistadas o los estados conquistados por el Imperio Romano. Ellos no están predicando en Israel, no están predicando en Jerusalén. Fueron enviados a predicar fuera de Israel, ¿no es cierto? ¿Qué más? Impide, porque como Él es el que guía, impide anunciar la palabra en Asia. Y vamos a ver algo que siempre me ha provocado curiosidad, pero si el Espíritu Santo está guiando, Él va a ver en qué momento se tiene que hacer la obra en tal o cual lugar. Y eso es lo que pasó. Fueron impedidos de anunciar la palabra en la provincia de Asia. No es el continente asiático, es la provincia de Asia, una provincia principal del Imperio Romano. Los apóstoles se dirigieron al noreste y llegaron a Troas, junto al mar Egeo. Allí Pablo tuvo una visión y ellos decidieron ir a Macedonia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia en este tiempo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, dirige a la iglesia de Jesucristo, ¿no es cierto? Luego también vemos que el Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. Dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, no es que nosotros nos atribuimos ser hijos de Dios. El Espíritu Santo le ha dado testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por haber creído en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Intercede. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, porque es nuestro ayudador, es nuestro consolador, nuestro maestro, el que nos lleva a toda verdad.
nos explica las Escrituras, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, es el que intercede por nosotros. Y también inspira. Lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Él inspiró a todos los autores de la Biblia, hombres, más de 40 hombres que durante 1600 años escribieron la Biblia, o mejor dicho, la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios. Dice 2 de Pedro 1, 21. Dice, desde el 19 vamos a leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Clarísimo, hermanos. Así que me parece muy irrelevante tener en el calendario, en cualquier almanaque, como calendario litúrgico, tener el día 23 de mayo que ha tocado este año, Pentecostés, si nosotros no sabemos qué cosa es Pentecostés. Y ya hemos visto que tiene dos connotaciones, una para los judíos y otra para los cristianos. Para los cristianos es el evento más importante de la Iglesia de Jesucristo, porque es cuando comienza la actividad de la Iglesia de Jesucristo guiados por el Espíritu de Dios, con poder, con gloria, con manifestaciones, con señales, con prodigios, con milagros. Así que no basta poner una palomita ahí representando al Espíritu Santo cuando es muchísimo más, como hemos visto hoy día. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo que está morando en nosotros. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo que está guiando a su propia iglesia. Bien, hermanos, entonces hoy yo quisiera, habiendo tenido este tema tan importante para la iglesia, hacer una oración con ustedes, hermanos. Y nos ponemos de acuerdo en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y decimos libre y voluntariamente: gracias, Padre, porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias, Padre, porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Señor y suficiente Salvador, no quiso dejarnos huérfanos, sino que envió de tu seno, Padre amado, al Espíritu Santo, para que nos guiara en este mundo de sufrimiento, de desolación, para que nosotros, con el poder de ese Espíritu Santo, podamos ser testigos de Cristo y predicar con eficacia y predicar con osadía el Evangelio de la gracia de Dios. Gracias por este día en que no muchos recuerdan ese regalo, ese anticipo que tú nos has dado enviándonos al Espíritu Santo, a tu Espíritu Dios. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que hemos hecho esta oración, creemos que Jesucristo es tu Hijo amado. Creemos que Él murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó de los muertos
para nuestra justificación. Creemos en Él y nos declaramos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos vuelto a nacer de nuevo el día que nosotros hemos creído en Él. Y hoy lo que hacemos en ese día es ratificar que somos tuyos, Padre, por la fe en Jesucristo, nuestro único Señor y suficiente Salvador. Hermanos, todos decimos amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso y comuniquen esta verdad de Dios a los que no la conocen. Hay muchísima gente que necesita conocer al Dios de la gloria y a su Hijo Jesucristo, nuestro único Señor y suficiente Salvador. Que tengan un domingo glorioso y nos vemos en el próximo mensaje.